esta parte. Pero pues bueno, si a ustedes les parece, pues entonces comencemos como con lo que está tratando de irnos como a la par para no como quedarnos como muy por fuera de todo eso. Ahí alcanzan a ver esto, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, aquí únicamente como para terminar un poquitico esta parte, a ver. El resumen en general con relación al control del sodio, para terminar, recuerden que habíamos hablado básicamente de dos mecanismos importantes de regulación, que era la velocidad de filtración glomerular y el control hormonal. Entonces ya dijimos entonces de la aldosterona, de la hormona antidiurética. Recuerden que la hormona antidiurética, como ya lo hemos dicho, se libera cuando tenemos sencillamente un aumento de la osmolaridad, cuando hay baja de volumen, cuando cae la presión sanguínea, en fin. Y para este tipo de situaciones, pues hay receptores de baja y alta presión que están en el árbol vascular, sobre todo en el callado de la aorta, entre otras cosas. Función de la hormona antidiurética, aquí está, aumenta la resorción de agua a nivel del túbulo contorneado proximal, aumenta también la concentración de sodio, recuerden que en el asa de Henle, y también puede aumentar la concentración de urea a nivel papilar y tiene efecto vasoconstrictor. Estas funciones de hormona antidiurética, fundamentalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuperar sodio para recuperar volumen y restablecer el volumen circulante efectivo cuando estamos frente a un estado de hipovolemia por aumento de osmolaridad. Recuerden que el movimiento del agua, cuando tenemos aumento de la osmolaridad, es desplazamiento del agua desde lo que es del LIC hacia el E para tratar de equicomparar o tratar de equilibrar de cierta manera. Cada vez que hay una depresión de volumen por una hemorragia, por cualquier pérdida importante que sea, obviamente la hormona antidiurética, pues lo que va a hacer, como el nombre lo dice, es oponerse a la diuresis. Recuerden que estas hormonas, estos autacoides, todos actúan a nivel del túbulo contorneado, la parte distal del túbulo contorneado distal, valga la redundancia, y a nivel del túbulo colector. Básicamente allí el movimiento es más de agua. En estas porciones de la nefrona no hay movimientos importantes relacionados como con el sodio o con el potasio, de pronto un poquitico, vamos a ver ahorita a través de las células intercalales y de las células principales. La aldosterona no vamos a repetir lo mismo, la misma historia que ya conocíamos de la aldosterona. Recuerden que ahí como aparece el principal sitio de acción es el túbulo colector vertical. La aldosterona entonces lo que hace es secretar sodio y obviamente aumentar la reabsorción secretar potasio y aumentar la secreción para el sodio, que lo pueden hacer a través de la estimulación de la bomba de potasio ATPasa o aumentar la permeabilidad para los canales del sodio. Recuerden ustedes que esta aldosterona es un mineralocorticoide producido o se genera cuando tenemos una baja también muy similar a la hormona antidiurética, cuando tenemos una baja de volumen sanguíneo, una caída de la tensión arterial o tenemos una depresión importante de volumen. El péptido natriurético auricular también ya lo hemos mencionado de manera muy general, yo lo hemos dicho, cuando aparece, cuando tenemos una distensión a nivel de la aurícula derecha, en los estados de hipervolemia, y lo que va a hacer ese péptido natriurético atrial, como el nombre lo dice, pues obviamente inhibe la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales y en los conductos colectores, y lo que promueve es una salida de agua. Este mecanismo del péptido natriurético auricular pues opera sobre todo en situaciones en las cuales hay estados de hipervolemia, por ejemplo, en el caso de la falla cardíaca, en fin, todo aquello que tenga que ver con distensión auricular por aumento de la volemia. Recuerden que estaríamos hablando básicamente por un aumento específicamente de la precarga. Entonces, cuando se aumenta la precarga, es una circunstancia importante en el cual se da este tipo de cosas. Entonces, yo puedo aumentar la precarga porque tengo un aumento del volumen circulante, porque ingiera mucho volumen, o porque tenga un remanente de líquido a nivel de la aurícula derecha, producto, por ejemplo, de una falla cardíaca. Bueno. La angiotensina 2, pues también vamos a repetirla más, creo que ya la han escuchado en repetidas ocasiones, el efecto vasoconstrictor tan importante que tiene. Recuerden que la angiotensina 2 estimula también la aldosterona, contrae arteriolas eferentes y estimula directamente la absorción de sodio en los túbulos proximales y en el asa de Henle, sobre todo en la porción gruesa del asa de Henle, que es donde más tenemos esa opción. Aquí están entonces como un resumen de lo que hace cada una de ellas, dónde se produce, y estamos ya dejando aquí de lado también de cierta manera lo que suele ir sucediendo con la parte del potasio, que es el que vamos a ver como a continuación. Acá está la aldosterona, ya lo dijimos. Miren que la mayoría están actuando a nivel del túbulo distal y el túbulo colector es como muy,
muy pronunciado, y en algunos casos, como en la porción gruesa del asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Aquí están los efectos. La aldosterona entonces aumenta la absorción de agua, la absorción de cloruro de sodio, de agua, y aumenta la secreción de potasio. Entonces ya podemos también decir que cuando yo tengo una disminución del potasio sérico, pues va a aparecer aldosterona. ¿Para qué va a aparecer aldosterona si yo tengo una disminución de potasio sérico? ¿Qué puede ocurrir? O si tengo un aumento en la producción de potasio sérico, ¿qué va a pasar con la aldosterona? Si la aldosterona promueve la secreción de potasio, yo tengo un hipoaldosteronismo, ¿qué puede estar pasando? A ver. Que puede tener una hipercalemia porque no se está secretando el potasio. Porque no se secreta el potasio. Entonces tenemos estados de hipoaldosteronismo y estados de hiperaldosteronismo. Yo quiero que si ustedes como que tienen claridad en el juego muy grande respecto a lo que hacen, no se van a perder del todo. Pues uno esperaría, entonces voy a ponerles un ejemplo y ustedes, para tratar de interactuar un poquitico más, me pueden decir cómo es el juego hormonal. Tengo un paciente que vino al servicio de urgencias porque recibió múltiples heridas por arma cortopunzante en el abdomen. Una de esas heridas cortopunzantes en el abdomen generó una herida transfixiante de la vena cava. Punto, se acabó. Cuéntenme, a ver, arranquemos. Desde el punto de vista nervioso, ¿qué respuesta tengo? Por la hemorragia, una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. ¿Qué Por sistema se activa? Sistema nervioso el hormonal, simpático. por la adrenalina y noradrenalina y endotelina. Ajá. Bueno, listo, perfecto. Bueno, y recuerden entonces todo lo que ocurre con el resto de hormonas. Vamos a tener entonces que una disminución de la hormona antidiurética o va a estar aumentada la hormona antidiurética. No, doctor, va a aumentar para Correcto. mantenerla, sí. Si ustedes miren en este cuadro, mire que la aldosterona se mueve en un mecanismo muy similar a la angiotensina 2, excepto que la angiotensina 2 sí tiene que ver con el movimiento de sodio. Perdón, con el movimiento de hidrógeno. Bueno, y así todas van como en esa misma concurrencia, excepto para el péptido natriurético atrial, que ese sí tiene que ver con aumento de los estados de bulimia. Bueno. Aquí tenemos esto para ir terminando. Cuando aumenta la ingesta de sodio, recuerden que es un determinante importante de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, aumenta el volumen del líquido extracelular, aumenta el volumen que se considera el volumen arterial efectivo. Y hay toda una respuesta a nivel del sistema nervioso. Entonces, baja la actividad simpática, se produce dilatación de las arteriolas aferentes y aumenta la tasa de filtración glomerular. Se baja la reabsorción de sodio. Listo. Péptido natriurético atrial se estimula. ¿Qué hace el péptido natriurético atrial? Constricción de las arteriolas eferentes, baja la reabsorción de sodio. ¿Qué ocurre con las presiones? Mire que esto es toda una respuesta a nivel neurohormonal y una respuesta mecánica. ¿Qué pasa con la presión oncótica del capilar peritubular? Disminuye. Y al disminuir baja la reabsorción de sodio. ¿Y qué pasa con el sistema renal, angiotensina y aldosterona? Pues también se baja la reabsorción de sodio. ¿Y por qué lo hace? Porque si el sodio está muy elevado, lo tiene que bajar para poder reducir y poder facilitar el proceso y lograr ese equilibrio importante. ¿Qué hay que hacer entonces estos? Hay que eliminar sodio, entonces se aumenta la excreción de sodio. Eso es lo que suele pasar cuando tengo una ingesta de sodio. Normalmente, pues la ingesta de sodio uno alta la pudiera tener si come alimentos pues con demasiados salados o cosas de ese tipo. O aquel paciente, por ejemplo, que lastimosamente pues naufragó en el mar y lo demás, entonces obviamente tuvo una cantidad excesiva de sodio. Y aquí esta ingesta de sodio nosotros la podemos tener en un momento determinado, por ejemplo, cuando le colocamos muchos líquidos al paciente, vamos a tener un aumento de sodio, una hipernatremia,
secundaria probablemente hay múltiples causas de esas, ¿no es cierto? Que luego ya las discutirán más adelante. Yo puedo tener un aumento de sodio porque tengo un aumento en la cantidad de sodio que puedo ingerir, o puedo tener un aumento relativo de sodio, que se llama una hipernatremia ficticia, cuando tengo unas pérdidas importantes de agua y se aumenta la concentración de sodio. Pero específicamente cuando tengo todo eso, entonces principalmente aumento, cada vez que aumento el sodio, aumento la osmolaridad del líquido extracelular. Y entonces se dispara varios mecanismos, dentro de los cuales tenemos acá el péptido natriurético atrial que se va a aumentar. Y pero me queda una pregunta importante. ¿Por qué baja la presión oncótica del capilar peritubular? ¿Cuál será la explicación de eso? Porque como hay mucho mayor volumen de agua, ¿qué pasa? Hay un fenómeno dilucional, se van a diluir mucho más. Va a aumentar la presión hidrostática del capilar porque hay mucho mayor cantidad de agua haciendo presión. Recuerden que el movimiento del flujo, recordando la ley de Ohm, tiene que ver obviamente con resistencia, con presión. Recuerden que es importante tener un cambio en el delta de presión. Para que el movimiento del líquido desde la luz hasta mi corazón, se requiere que haya un cambio en la presión. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? Como les digo, mi invitación siempre es a que correlacionemos esto. ¿Cuál es la presión en la aurícula derecha? ¿Cuánto es, muchachos? De 0 a 8 milímetros de mercurio. ¿Cuánto? De 0 a 8 milímetros de mercurio. De 0 a 8 milímetros. No está como muy alta. De 0 a 5. A 5. Eso, de 0 a 5. Fisiología de Gayton, 11ª edición. Mentiras. Eso es de 0 a 5. Yo sigo en lo mismo. Yo no sé si una vez terminemos esta fisiología, ustedes van a quedar muy aburridos conmigo, pero yo no. Sigo intentando aquello de correlacionar y de pronto, muchachos, de alguna manera como de articular. Porque de pronto el doctor Murillo les habla esto, pero entonces se va quedando en el aire, venga, pero como cuando el paciente viene, pues pueden ir por un compromiso renal, sí, pero pueden ir por otro tipo de compromisos, pero el organismo funciona de manera integral. Entonces yo pregunto, esta pregunta, no es que si la hago, entonces no sé qué hacer en la evaluación. Un paciente que tiene una presión venosa central medida a través de un catéter localizado en la aurícula derecha, y yo le encuentro que tiene una presión venosa central de 10 centímetros. ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta se genera en ese paciente? Tiene 10 centímetros. Se libera péptido natriurético. ¿Por qué? Aumenta también la diuresis, natriuresis. Bueno, ¿qué puede pasar con eso? Entonces, si tiene 10 centímetros, analicemos por este lado, muchachos. Tenemos aumento de las osmolaridades séricas. ¿Se acabó o no? ¿Será que sí o será que no? Tenemos que tener en cuenta un detalle, es el siguiente. El hecho de que yo puedo tener aumento del volumen del LEC, no solamente por aumento de la concentración de sodio, sino porque tengo pues mucho volumen. ¿Me hago entender? Ese aumento de volumen, ¿en qué se traduce entonces? ¿Qué se va a disparar? Entonces se va a distender, entonces aumenta la presión en la aurícula derecha. 1, 2. Como hay distensión en la aurícula derecha, se libera péptido natriurético atrial. Se acabó. ¿Para cuál es el objetivo? Pues obviamente tratar de eliminar ese exceso de agua. Me voy ahorita. ¿Qué va a pasar entonces con la hormona antidiurética? ¿Se estimula o se inhibe? Se inhibe. Se inhibe. ¿Se inhibe la hormona antidiurética o se estimula? Se inhibe. Se inhibe la hormona antidiurética, correcto. ¿Todo en busca de qué? De tener una mayor pérdida de volumen.
Entonces ahí vamos por ese lado. ¿Qué pasa con el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Se estimula o no? No, se inhibe. Se inhibe para eliminar, para no retener. Claro. ¿Qué pasa con la aldosterona? Se inhibe la Se secreción. inhibe. Yo no quiero que sean como tan temerosos, sino que lo analicen un poquito, muchachos. Así les voy a tratar de preguntar, les voy a decir. Más o menos de esa manera, para que piensen un poquito, no tanto de memoria. Esa es la intención, que es lo que hay que hacer. Eso es lo que el organismo hace. Eso es lo que el organismo hace. Pero entonces pregunto una cosa, ¿cómo podrá estar la presión arterial de ese paciente? ¿Normal, alta o baja? ¿Y por qué? Mejor dicho, estoy adelantando las preguntas aquí. Mejor dicho, este parcial lo va a poner como que Alta. piensen un poquito. ¿Por qué? Baja, ¿Pero por qué? porque habría vasodilatación. No, bueno, es posible, pero ¿por qué? Cojan la expresión matemática, la tensión arterial, yo se las había dicho. Doctor, ¿A qué porque es igual la tensión arterial? Al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿O yo estoy perdido? Y el gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un aumento de volumen, tengo una presión media elevada, tengo una presión media circulatoria llenado, tengo aumento en la presión venosa central, tengo aumento en la presión aurícula derecha, entonces voy a aumentar de cierta manera la presión arterial porque tengo un mayor volumen. Entonces, aumentar la presión arterial, entonces, ¿qué suele ocurrir? Va a Se bajar. trata de eliminar el volumen. Exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Vamos a tener lo que tenemos acá. Vea, baja la presión oncótica capilar peritubular, baja la absorción de sodio, entonces se aumenta la excreción, en este caso, de sodio y agua. Bueno, aquí nos pudiéramos estar viendo muchas cosas, pero en fin. Aquí está el mismo ejemplo, vea. Aumento de ingesta, aumenta el volumen plasmático, se aumenta el peito natriurético atrial, baja el tono simpático renal, baja la presión oncótica capilar peritubular, aumenta la presión estática del capilar peritubular. ¿Y qué suele ocurrir alrededor de eso? Entonces, como baja el tono simpático renal, baja la renina, baja la angiotensina, baja la aldosterona, baja la absorción de sodio en el túbulo contorneado, baja la reabsorción del sodio en el turno proximal, baja la absorción del sodio aquí en el túbulo colector, en el proximal, y aumenta la excreción de agua. ¿Para qué? Para aumentar esa salida de volumen. ¿Está claro eso, muchachos? Si esas figuritas las tienen, dígame. No, que sí, doctor, que está claro. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Baja la ingesta de sodio, muchachos, ve. Baja el volumen. Es todo lo contrario. Aumenta la actividad simpática. Entonces, ¿qué hay? Vasoconstricción. Aumenta la absorción de sodio por el túbulo proximal. Y mire que acá mientras la actividad simpática actúa sobre el túbulo proximal, esta presencia hormonal, sobre todo a nivel del túbulo colector y parte del túbulo proximal para aumentar la absorción de sodio y agua. El organismo juega con eso. El peito natriurético atrial pues se va a disminuir puesto que tengo menos volumen. Entonces, si un paciente, yo tengo una presión, dijéramos, una presión venosa central de por ahí de 2, ¿yo qué hago a ese paciente? Le pone líquidos. Aumenta líquidos. Eso, le pongo líquidos. Pero tengo un problema con los líquidos, que eso se va complicando. Yo quisiera hacer un taller con ustedes en vivo, muchachos, pero no podemos. Le pongo líquidos. Pero ¿qué pasa si le pongo líquidos a ese paciente? Ese paciente tiene una presión de eyección del 25%. Ay, 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 Dios mío. Va a empezar a retenerlos. Por eso, ¿pero qué va a pasar? Yo quiero que me lo diga en concreto. Bueno, edema. ¿Va a entrar ese paciente en qué? ¿En qué va a entrar? En una falla cardíaca. Yo quiero que me lo digan así. Entra en falla cardíaca porque el corazón es insuficiente y no es capaz de bombear la cantidad de volumen que le llega. Porque tengo problemas con qué ley. Starling. Con Fran Starling. Tengo problemas con... Entonces, si lo sobrecargo mucho de volumen,
entonces puede entrar en falla cardíaca. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Pues si llega a generar edemas, poner diuréticos. Sí, pero no tiene una presión venosa muy bajita. Si tengo la presión venosa bajita y le pongo, me puedo tener eso que me haga de más, bueno, puede ser. Pero entonces yo con una presión venosa bajita, ¿cómo le pongo un diurético? ¿Estaría indicado el diurético en la presión venosa baja? No. No, No. no, porque es que está depletado. Entonces ahí sí, mejor dicho. Ahí sí, Doctor, como dice y se incrementa vulgar. el sodio. Pero entonces, pues yo incremento el sodio cuando le coloco solución salina al paciente, que eso tenemos que mirarlo para allá en un rato, yo no sé cuándo. Doctor, ¿y si se le da Dígame, lo un escucho, sé por dónde va. vasoconstrictor? ¿Cómo cuál? Pues de pronto, no es que no sería de epinefrina ni eso, es porque es más para shock. Entonces, ¿cuál? ¿El que le está pidiendo? Doctor, como usted estudió medicina, doctor, como el doctor Murillo les dio unas clases, doctor, no abrió una droguita para mejorar la fuerza de contractilidad cardíaca. Al inotrópico. Ah, entonces le pone inotrópico. El inotrópico que más frecuentemente utilizamos se llama norepinefrina. También le puedo colocar dopamina, depende de la condición. Si es agudo, le pongo norepinefrina, por ejemplo. Pero entonces al paciente que hago le pongo un poco, le pongo volumen y si va a fracasar le pongo norepinefrina. Entonces por un lado hago el doble juego. Ahora tampoco me puedo extralimitar en volumen porque le puse ya norepinefrina, estoy tranquilo, no, porque es que el paciente puede tener una refractariedad a norepinefrina y entonces a veces no me va a funcionar del todo. Eso espero que vaya quedando claro, muchachos. Aquí podemos estar mucho rato, vea lo bonito de esto, baja el volumen plasmático. La misma diapositiva que la anterior, vea. Qué bonita, hasta con colorcitos. Yo les digo, muchas de esas diapositivas yo las saco y las corto y las pego. No digo mentiras. Así es. Pero para mí lo más importante es la explicación. ¿Me hago entender? Eso lo consiguen ustedes. Yo por ejemplo le pongo, que las hice yo. Mentiroso, señor, no hizo nada de eso. Pero no es solamente que uno las haga. Si ya están hechas, ¿qué le pongo yo? Que explique eso, es lo que quiero mostrarles a ustedes. La gráfica está espectacular, está hermosa, a mi manera de ver, no sé para ustedes, dirán, como yo vivo de esto, entonces bueno, está muy claro cuando cae el volumen plasmático. Eso entonces, si el paciente tiene una hemorragia, esa es toda la respuesta a una hemorragia, se acabó, punto. Ahí está, ve. Cada uno actuando a nivel del, mire lo que va pasando, lo que pasa en el glomérulo, lo que pasa en el túbulo, lo que pasa, todo esto que está de este colorcito para acá, lo que pasa desde el punto de vista hormonal. Y eso, y desde aquí está la respuesta, pudiéramos decirlo, neurohormonal. Y la respuesta, mire que todo esto que se encadena en una respuesta periférica y una respuesta central. La respuesta central del riñón está en el glomérulo y en el capilar peritubular. Y la respuesta periférica es del simpático y de la renina y del ADH y del péptido natriurético atrial. Así quiero que entiendan ustedes la respuesta del organismo. Es toda desde ese punto de vista. Entonces por aquí tendré que poner también mi corazón a trabajar. Bueno, entonces ahí está lo mismo, la misma historia que ya conocen ustedes. ¿Qué pasa si vamos a beber a la restricción de agua? La misma historia, vea qué bonita es la restricción de agua, muchachos. Vea, restricción de agua. Entonces, ¿qué pasa si yo restringo el agua? ¿Qué pasa si yo restringo el agua? Cuando usted hace ejercicio, muchachos, si es que hacen ejercicio, los invito. Hay que hacer ejercicio, muchachos. La OMS recomienda 30 minutos diarios, aproximadamente 150 minutos a la semana. Hay que hacer ejercicio, libera endorfinas, activa todo este sistema que tenemos neurohormonal, mejora el volumen sanguíneo, en fin. Pero hay que tener cuidado con el ejercicio, uno no puede hasta limitarse. Cuando quiera hacemos un grupito, muchachos, no es por hacerme propaganda, pero les cuento aquí entre nos que no quede esto grabado. Yo hago un recorrido, mire lo que hago
Armenia circasia, muchachos, trotando. Por ahí me habrán visto, parezco como un loco, no malta, sino un costal y un poco de latas cargando. Armenia circasia, muchachos. Eso sí dejo claro, no me le paso a ninguna buceta de Cotracir subiendo. Pero hago Armenia circasia, voy y vuelvo. O hago voy por allá, voy a Sachagualá y doy otra vuelta por allá, muchachos. Cuando quiera nos ponemos de acuerdo y vamos trotando. No dijéramos que eso es por aquí lo vimos pasar pues muy raudo y veloz, pero ahí hacemos el ejercicio. Bueno, muchachos, ahí le dejo la inquietud. A pesar de lo que el problemita que tengo encima, hago ejercicio, ahí mido de una vez, hago una prueba de esfuerzo. ¿Cómo es que estoy? Ahí la hago. Bueno, en fin. Entonces, cuando uno hace ejercicio, se pierde agua, obviamente se consume mayor volumen de la misma, entonces, ¿qué pasa? Se aumenta temporalmente la osmolaridad plasmática. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí todo está cascada por el aumento de la osmolaridad plasmática que la vimos ahorita, vea. Se estimulan los osmorreceptores en el hipotálamo anterior. Se aumenta la secreción de ADH, claro, claro. Aumenta la permeabilidad al agua de las células principales. Ahorita hablamos de células principales y de las células intercaladas. Aumenta la resolución de agua. Aumenta la osmolaridad de la orina y el volumen de orina, claro. Y baja el volumen de orina. Entonces, ¿cómo es la orina? Amarilla, más concentrada y más poquita. ¿Cómo le parece? Bueno. Entonces, eso trae como mecanismos importantes. Pues, obviamente, el mecanismo de la sed. Y que obviamente usted ingiera mayor cantidad de agua. Aquí, ¿qué es lo que pasa cuando yo bebo agua? Vea, mire lo que pasa ahí. Vémosla ahí. Entonces, si bebo agua, tengo un efecto dilucional. Baja la osmolaridad plasmática y se dispara todo el cortejo que estamos hablando ahí. Se inhiben los osmorreceptores. Se baja la secreción de ADH, claro. Cuando se baja la secreción de ADH, tengan en cuenta que si se baja la secreción de ADH, yo produzco mucho volumen de orina. Baja la permeabilidad del agua, listo, baja la reacción de agua, baja la osmolaridad de la orina y aumenta el volumen de orina. Yo ya les había dicho esto cuando consumo mucha agua y recuerden que la osmolaridad yo la puedo aumentar o bien sea a través del sodio, a través de la glucosa. Recuerden ustedes eso, recuerden esa parte, que cuando tengo una gran cantidad de agua, tengo una gran cantidad de azúcar o de glucosa, la glucosa arrastra agua. ¿Desde dónde? La glucosa arrastra agua desde el LIC hacia el LEC. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Va a tener un LEC con una osmolaridad ligeramente aumentada, pero con una gran cantidad de producción de agua por aquel efecto osmolar, por aquel efecto diurético que tiene la glucosa. Acuérdense que hay unos diuréticos denominados diuréticos osmóticos, entre los cuales está el mannitol, y el mannitol tiene por allá, de alguna manera, una relación, pudiéramos decirlo, familiar con la glucosa. Bueno. Aquí no, creo que vamos avanzando, muchachos, porque nos va a coger la noche. Aquí lo que pasa, vea esto qué bonito. Con ADH alta, mire lo que va pasando. Si la ADH está muy alta, ¿qué suele ocurrir? Mire lo que va pasando con la osmolaridad a lo largo de esto. Si la ADH está muy alta, ¿qué pasa? Retención de agua. Claro, retención de agua. ¿Y entonces qué pasa con la orina? Se concentra, entonces puedo tener osmolaridad sérica alrededor de 1200 osmoles por litro con ADH alta. Vea qué bonito. Y sin ADH, vea. 75, o sea que mi riñón puede manejar osmolaridad entre 75 y 1200. ¿De qué depende? De la presencia del ADH en el túbulo colector. Se terminó eso. Listo, muchachos. Vea. Este gráfico sí que me parece bonito, vea. Ah, mire, vea. Incremento de la osmolaridad y descenso de la osmolaridad. Mira lo que pasa. Efecto directo en la deshidratación. Tiene diarrea, tiene vómito, tuvo un sangrado digestivo, tuvo una heridas por arma de fuego en abdomen. Se expuso al sol, hizo ejercicio, no tomó suficiente cantidad de líquido. Aquí está, vea. Lo que
Pasa con la corteza adrenal. Entonces, ¿qué pasa con la aldosterona? Como Aumenta. respuesta importante. ¿Qué ocurre con la aldosterona? Ya lo dijimos. Debería Yo tengo una... aumentar. Claro, claro que aumenta la aldosterona. Lo que hace la aldosterona, ya lo dimos que hace la aldosterona, tener sodio y excretar potasio. Bueno, aquí lo mismo la respuesta con los morreceptores en el hipotálamo. Aquí cuando hay un descenso en la osmolaridad, que puede ser por el caso de una hiponatremia, esta descenso de la osmolaridad también puede ser por el uso de los diuréticos. Bueno, aquí está esto, vean. Es otro gráfico, no lo voy a repetir ya. Creo que ya lo dijimos todo ahorita. Aquí está el resumen de lo que dije ahorita con todo eso. Bueno, este cuadrito me gusta tanto. Lo que va a pasar con la osmolaridad, lo que ocurre con el volumen. Cuándo desciende el volumen, cuándo no cambia y cuándo se incrementa. Ese cuadrito está muy bonito. A mí me gusta mucho. ¿Cuándo aumenta? Entonces aquí estamos hablando entonces de la osmolaridad. ¿Cambia, no cambia o se incrementa? Y aquí en términos del volumen. Con ese cuadrito, pues ¿para qué nos ponemos? Parémonos en la hemorragia. En la hemorragia, ¿qué va a pasar? Desciende el volumen. Aquí la osmolaridad aparentemente no cambia mucho. Aparentemente decimos que no cambia mucho. ¿Por qué razón? Porque estoy perdiendo sangre. Entonces no va a cambiar la osmolaridad mayormente. Pero si yo tengo, por ejemplo, hablemos de la diarrea. ¿Qué pasa con la diarrea? ¿Qué pasa con el volumen de la diarrea? Pues desciende. ¿Qué puede pasar con la osmolaridad? Puede aumentar, ¿no es cierto? ¿Y por qué puede aumentar? Porque tengo pérdida de sodio, tengo pérdida de potasio, tengo pérdida de cloro. Entonces la osmolaridad se puede aumentar. ¿Y por qué se puede aumentar? Porque estoy perdiendo volumen. Lo mismo que puede pasar con las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas son aquellas arriba del 0,9%. Una solución hipertónica del 1%, del 2%, del 5%, del 8% o del 7% son soluciones hipertónicas. ¿Alguien sabe una solución al 3% cuántos milequivalentes da? ¿Y de dónde la sacamos? Eso no lo vieron un poquitico cuando hablaron con la autora Beatriz de eso, muchachos. Si no, va a tocar hacer un espacierito para eso. Doctor, lo de soluciones no lo vimos. Oh, ¿cómo que normal? No, por Dios. No, me pusieron triste con eso, pues. Voy a hablar con ella para que hablemos un poquito de eso. Bueno, miramos si hay algún espacio para esto. El interés es el mismo, vean, muchachos. Sacamos el espacio para eso y lo vemos. A mí me interesa todo eso. No tanto porque lo evalúe o no lo evalúe, no. Me interesa es que aprendamos, muchachos. Entonces tenemos que mirar eso. Una solución al 0,9%, ¿cuántos milequivalentes de sodio tiene? Es pregunta de coquito, de evaluación. La señora Los Tintos ya se la sabe también. Esta mañana preguntó, doctor, saliendo del turno, doctor, la solución salina todavía sigue teniendo tanto de sodio. Eso no lo han cambiado. Yo le dije, no, señorita, no lo han cambiado. ¿Cuánto? Bueno, muchachos, a ver, se averiguan eso, se lo averiguan. Bueno, aquí está lo mismo que pasa, pérdida de sodio, operación de sodio, ya todas estas cosas lo vamos a ver luego, para poder así entrar al tema que nos ocupa. Entonces, los riñones regulan el sodio a través de filtración glomerular, velocidad de filtración glomerular, que va a depender. Ahora, acuérdense en una cosa, esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta, la capacidad de filtración. La capacidad de filtración de una sustancia que es igual a la velocidad de filtración glomerular por la concentración de la sustancia. Para el caso del sodio, la
capacidad de filtración del sodio es de, ¿cuánto filtra? Filtra 25.200 milequivalentes día, eso es lo que se filtra normalmente de sodio. Se reabsorbe el 99%. Entonces, realmente, ¿cuántos milequivalentes de sodio se resorben? $24.948. ¿Y de dónde sacó usted eso, esta niña tan aventajada? Pues al 25.200 le saco el 99%. Es correcto, así es. Entonces se excreta el 1% del sodio. Del sodio se excreta el 1%, no más. Cuando le dicen uno, fracción excretada de sodio, normal, 1%. Dependiendo, ya lo dijimos ahorita, dependiendo de las pérdidas de volumen, esa fracción excretada puede aumentar. La fracción excretada de sodio es uno de los índices para hablar de falla renal. Es que yo creo que hay como más cositas para hablar, esas luego las vamos a ver, muchachos. Entonces, miren, depende de esto. Dijimos la filtración, ya sabemos que depende de la presión hidrostática, de las presiones oncóticas. Y la reabsorción, pues está representada por ese juego de presiones que está ocurriendo a nivel del túbulo contorneado proximal y también va a depender en gran parte de la acción de hormonas como la aldosterona, del renina-angiotensina, entre otras cosas, y de la hormona antidiurética, para no demorarnos. Aquí está ingesta de sodio, ya lo vimos. Ahora sí hablemos, terminemos con esto. A ver si alcanzamos a hablar del potasio, para terminar del potasio. Muchachos, yo no sé cómo vamos. Cuéntenme, yo quiero 2 minutos para no quitarles tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Creen que algo hemos aprendido como de fisiología o estamos en las mismas? Ese señor repite mucho, yo no le entiendo. Quiero escuchar uno de ustedes, así sea que diga, no, habla como muchos. Estamos como un corzo en un remolino, varados, escucho. Pues no sea por halagarme, para que no pregunte tan difícil, en fin, no, digámosle que bien. No, hay que ser honestos. Es que les cuento una cosa aquí entre nos, lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa, muchachos? Yo me siento acá en este computador, acá en el 5º piso a la clase, y aquí ahí viene quien tengo aquí en la espalda, al doctor John Serna Flores, al nefrólogo a un lado, y diga, Gilberto, les dijo tal cosa, Gilberto, les habló de tal cosa, Gilberto, tal cosa. Cuando lleguen a medicina interna no digan, no, nosotros no sabemos ni qué nos están hablando. Bueno, entonces les dejo la inquietud. Avancemos entonces. El potasio, también, grupo 1 en la tabla periódica. ¿Cuánto es el peso molecular del potasio? 3.5, 4.5 milequivalentes. Ese es el valor normal del potasio. Recuerden que el potasio está más concentrado en el líquido intracelular. Allá está más elevado el potasio. Recuerden el duelo sodio-potasio. El potasio con el sodio tuvieron un duelo, que ya creo que se los conté a ustedes. Se lo recuerdo rápidamente. ¿El duelo cuál es? El sodio dijo, qué pena, pero el que mando aquí soy yo. Y entonces dijo el potasio, pues la verdad, yo también tengo poder de mando. Entonces, como digo yo, partamos diferencias 50-50. Entonces el sodio se quedó en el líquido extracelular, el potasio se quedó en el líquido intracelular. Entonces, la cosa se siguió por ese lado. El sodio dijo, pues qué pena, lo que tenga que ver con el cerebro de electrolitos lo manejo yo. Ah, qué bien. Entonces el potasio dijo, listo, muy sencillo, lo que tenga que ver con la parte relacionada con potencial eléctrico de membranas y con toda esa parte del corazón y el riñón, pues lo manejo yo. Y efectivamente, así se quedó el duelo. Entonces, los trastornos electrolíticos del cerebro están representados en gran parte por trastornos en el sodio. Las hiponatremias y las hipernatremias dan trastornos en el sensorio. Resumo, los trastornos del sensorio se explican por el sodio. Estoy hablando de trastornos electrolíticos. Entonces, un paciente puede convulsionar por hiponatremia, puede estar somnoliento por una hiponatremia, puede estar confuso por una hiponatremia, por una hipernatremia. Los trastornos del ritmo cardíaco se los dejaron al potasio. Los trastornos del ritmo cardíaco los maneja el potasio. Estoy hablando de trastornos electrolíticos, las hipercalemias y las hipocalemias. Una hiponatremia, una hipernatremia, prácticamente poco o nada tiene que ver un trastorno del ritmo cardíaco.
Una hipercalemia, una hipocalemia poco tiene que ver con un trastorno a nivel cerebral, excepto por el compromiso miocárdico, que quede claro eso. Listo. Entonces, hipercalemias e hipocalemias, recuerden que la hipercalemia es una de las H's que predispone para que un paciente haga un paro cardíaco. Si el paciente es renal y si el paciente está hipóxico, ya tiene 3 H's, hidrogeniones, hipercalemia e hipoxia, y por eso paran los pacientes. Anoche recibió un paciente en la unidad de cuidado intensivo, un paciente de COVID, efectivamente con lo que les acabo de decir, en falla renal, hipóxico e hipercalémico, y efectivamente eso condicionó a que ese paciente pudiera llegar a ser un paro cardíaco y pudiera convulsionar. Entonces, potasio, ahí está. ¿Cuánto pesa el potasio? ¿Cuánto pesa? 39. Eso, ahí está, 38, 98 pesa el potasio, 39. Entonces, valencia más 1, primer grupo de la tabla periódica. Tiene posibilidad de formar enlaces iones con el grupo séptimo de la tabla periódica, que tienen valencia 1, 3, 5, 7. Bueno, ya, dejémoslo hasta ahí. Listo, acá está. Nosotros cuando hablemos del potasio vamos a hablar del equilibrio interno y del equilibrio externo. La concentración del potasio en un 98% está en el líquido intracelular, o sea, 3.920, y el 2% en el extracelular. La ingesta diaria de potasio está entre 50 y 200 miliequivalentes por día. Si uno no tiene un balance adecuado del manejo del potasio, puede que con eso haga hipercalemias o haga hipocalemias. Entonces, hay que regular ese potasio. Entonces, existe un mecanismo de regulación del potasio. Vamos a hablar de un mecanismo interno y de un mecanismo externo que tiene que ver con la regulación del potasio. ¿Para qué utiliza el potasio el cuerpo? Para llevar a cabo todos aquellos procesos que tienen que ver con ¿qué? Con el potencial de acción. El potasio es importantísimo en lo que es la repolarización. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los niveles de potasio porque altera el potencial de membrana de la célula. Cuando tengo un potasio muy elevado, ¿qué puede estar pasando con un potasio muy elevado? Que se altere el potencial de membrana, que la célula se hiperpolarice y no se pueda despolarizar. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos a ese tipo de situación. Eso es lo que quiero que ustedes busquen y me expliquen por qué la hipercalemia puede llevar a un paro cardíaco, la hipercalemia por qué lleva a un paro cardíaco, por qué los hidrogeniones o la acidosis predisponen a un paro cardíaco. Entonces hablamos de equilibrio interno y de equilibrio externo relacionado con la parte del potasio. Esos dos mecanismos entonces pues explican de cierta manera lo que está normalmente aconteciendo con relación a la parte del potasio. Entonces, tenemos que hacer alusión a ese tipo de situaciones con relación al mismo. Entonces, recordarán ustedes, cuando yo digo que la capacidad, lo que tiene que ver con la capacidad neta de filtración del potasio, pues acuérdense de la capacidad neta de filtración del potasio, pues tiene que ver, obviamente, aquí lo dijimos nosotros, tiene que ver básicamente con el volumen que tenemos y la concentración de potasio. Entonces, normalmente, ¿cuánto es la velocidad de filtración glomerular? Eso lo dijimos. 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. Bueno, entonces ya dijimos de los 25.200 de dónde viene. Entonces, la filtración de potasio, entonces, la regulación del potasio está básicamente fundamentada en 3 procesos. En la filtración del potasio, en la reabsorción del potasio por los túbulos y la secreción de potasio. Básicamente en eso está relacionado esa parte. Aquí juegan un papel importantísimo 2 elementos y tiene que ver con la presencia de las células principales y de las células intercaladas que ahorita vamos a ver. Estas células principales y células intercaladas pues también regulan de cierta manera el sodio. Hay que tener en cuenta ese proceso. Entonces tenemos que mirar qué es lo que realmente tiene que ver con esa parte. Entonces hablamos, como ya lo dijimos ahorita, básicamente de un equilibrio interno y de un equilibrio externo. El equilibrio externo del potasio, ¿a qué se debe o qué hace alusión?
¿Quién me dice, pues, a ver, si leyeron algo lo del potasio? Cuéntenme, a ver, no, muchachos, yo creo que no están como leyendo ustedes, me da a mí la impresión. Mire, cuando uno habla del equilibrio interno del potasio, hace alusión a la distribución del potasio a través de las membranas celulares. Ese es el equilibrio interno. Repito, el equilibrio interno del potasio tiene que ver básicamente con la distribución del potasio a través de las membranas celulares, es decir, con la relación que hay entre potasio interno y potasio externo. La principal concentración del potasio está a nivel interno. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Hay una serie de procesos y de efectos relacionados sobre todo con hormonas y con cierto tipo de sustancias que producen un desplazamiento del potasio, bien sea de LEC al LIC o de LIC al LEC. Eso es el equilibrio interno del potasio. Eso es el equilibrio. Entonces, hay mecanismos que desplazan el potasio hacia el exterior de la célula. Y si lo desplazan, producen hiperpotasemia. Y hay mecanismos que desplazan el potasio hacia el interior de la célula, produciendo hipopotasemia. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, un desafío importantísimo que tiene el organismo, ¿cuál es? Hombre, pues tratar de mantener la concentración intracelular de potasio alta y la extracelular baja. Normalmente uno en la dieta puede consumir entre 50 y 150 mil equivalentes. Entonces hay un mecanismo ¿para qué? Para regular la excreción de potasio y no buscar que el potasio se aumente en el líquido extracelular. Entonces, los mecanismos mediante los cuales el riñón regula el potasio a través de la excreción, en gran parte se llama equilibrio externo del potasio. Entonces, el equilibrio externo del potasio hace alusión básicamente a aquel conjunto de mecanismos en los cuales el riñón promueve la excreción urinaria para tratar de mantener el potasio dentro de lo normal. Entonces, hablamos de el equilibrio externo del potasio. Entonces, aquí hablamos de reabsorción y de secreción del potasio. Pero cuando estamos hablando de lo que ocurre entre la membrana interna y la membrana externa, hablamos del equilibrio interno del potasio. Normalmente, entonces, en la ingesta diaria, 100.000 equivalentes. ¿Qué tiene que hacer el organismo normalmente en el equilibrio que estamos hablando, en el equilibrio externo del potasio? Lo que él tiene que es generar un mecanismo, ¿para qué? Para tratar de mantener ese potasio dentro de lo normal. Repito, valor normal del potasio entre 140, del potasio es entre 3.5 y 4.5 mil equivalentes por litro, o lo que es igual, milimoles por litro, es decir, mil equivalentes por litro, es lo mismo que decir milimoles por litro porque la valencia es +1. Entonces, mire, vea, eliminación diaria por la orina, 90.000 equivalentes, y por las heces 8, y ahí estos 100 se desaparecieron. ¿Quién hace todo esto? El equilibrio externo del potasio. En el LEC, entonces, tenemos 140.000 equivalentes. Aquí tenemos un potasio corporal total de 3.920 y uno en el LIC y uno en el LEP, 59.000 equivalentes. Entonces, el aumento en estos niveles de potasio hablamos de hiperpotasemia, en la disminución hablamos de hipopotasemia. Entonces, un potasio por debajo de 3.5, hipopotasemia. Un potasio por arriba de 4.5, hablamos de hiperpotasemia. ¿De qué depende la hiperpotasemia y la hipopotasemia? Pues depende del equilibrio interno y depende del equilibrio externo. Si yo tengo un problema en el riñón, a ver, yo pregunto, si tengo un problema en el riñón, si yo tengo una falla renal, ¿cómo estará el potasio en una falla renal? ¿Alto, normal o bajo? ¿Y por qué? Estaría el potasio Estaría alto. alto porque no se secretaría también aldosterona. Bueno, también. ¿Y por qué no se excreta el potasio? Conclusión, un paciente en una falla renal comienza a elevar potasio y comienza a elevar los azoados. Quiero que me averigüen qué son los azoados, muchachos, no le echen en saco roto, que de pronto aparecen en el lugar equivocado. Azoados. ¿Qué son los azoados y de dónde vienen? Que si algo hemos hablado de eso.
Entonces, en falla renal aumentan los azoados. ¿Y qué más va a aumentar? Los niveles de potasio, porque el riñón está perdiendo la capacidad de excreción. Acuérdense cuando hablamos de la urea. Parte de la urea se absorbe, parte de la urea se secreta, pero gran parte de la urea sencillamente se excreta. Para dar un ciclo muy pequeño de la urea, habrá que hablarlo luego, era mañana, para que tengan en cuenta ese detalle. Entonces, mañana me cuenta qué son eso de los azoados y de dónde vienen. Bueno, vamos avanzando. Equilibrio interno, vea qué gráfica tan bonita. ¿Cuál fue la definición de equilibrio interno? ¿Cuál fue la definición de equilibrio interno, muchachos? ¿Cuánto potasio hay dentro de las células? Vean, La el equilibrio distribución del interno es la potasio distribución. a nivel interno. Es la distribución del potasio entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Les queda claro con esa gráfica o no? Ustedes no saben lo que ustedes, ojalá les mostrara, acá tengo por ahí 20 y pico de hojas que me puse a estudiar. Ojalá les mostrara, muchachos, con rojo y con todo, aquí estudiando. ¿Ustedes creen que uno llega ya a ver? Voy a ver qué se me ocurre. No, hay que estudiar. Y lo más importante es que tengo que entenderlo yo mismo. Si yo no lo entiendo, ¿cómo se los vendo a ustedes? No hago nada. Entonces, el equilibrio interno, cuando le digan el equilibrio interno, es la distribución que hay entre el potasio que está en el LEC y el potasio que está en el LIC, sabiendo que el potasio en el LIC está mucho más elevado. Con esa gráfica, díganme 4 cosas del equilibrio interno. Con esa gráfica. La gráfica pues está hecha, es un niño de quinto primaria, se la muestro y me comienza a decir cosas. Díganme cosas de esa gráfica, muchachos. Hay que interpretar gráficas. Esta es la regulación ácido base. Pero, ¿qué podemos decir de eso? Díganme cosas concretas. ¿Les ayudo con una o no? Pues doctor, que en cuanto al equilibrio ácido-base sirve para, pues para regular el nivel de hidrogeninas que se encuentran tanto Pero dígame intracelular cosas, como, listo. Dígame cosas bien concretas. por ejemplo, en una acidosis metabólica, los hidrogeninas van a ir dentro de la célula y el potasio se va a elevar extracelularmente para Eso luego lo amortiguar. vamos a explicar. Ese es un detalle interesante. Me aparece también la fisiología porque se explica tantas cosas. Lástima uno todavía ser realmente una persona que desconoce mucho esos procesos. Bueno, ayúdenme con algo, pues, muchachos. Ayúdenme con algo, ayúdenme con algo. ¿Qué decimos de esa gráfica? Yo veo unas flechas que entran, unas flechas que salen. Díganme, pues, algo de esas flechas. En el equilibrio ácido base se intercambia pues bromba, hidrógeno en potasio para la reabsorción de pues con los hidrogeniones y la anhidrasa carbónica se reabsorbe el bicarbonato en las células Vean, entonces yo les pregunto, separadas. pues, así, muchachos, cómo está esto, en fin. ¿Qué entra potasio a la célula? La insulina. ¿Qué más? Los agonistas beta-adrenérgicos, la alcalosis y la hiposmolaridad ingresan potasio a la célula. ¿Está claro eso? O sea que esas son causas de desplazamiento del potasio hacia el interior de la célula, sea del LIC al LEC. Insulina entra potasio. ¿Cuál es beta-2? Salbuterol, pues para que lo recuerden. Los antagonistas alfa-adrenérgicos, la alcalosis y la hiposmolaridad. Eso está clarito. ¿Qué saca potasio fuera de la célula? Pues dice que la hiperosmolaridad se libera en el ejercicio, en la lisis celular. Yo le pregunto, un señor va por la calle caminando, vendiendo frutas en una carreta y llega y lo coge una moto y como dicen ustedes literalmente, y lo levanta y lo tira por allá y se llena de escoriaciones. ¿Cómo estará el potasio de ese paciente? Aumentado en el LEC. ¿Por qué? Disminuido, doctor. Está disminuido, está aumentado. ¿Por qué? El señor está hasta en ayunas igual que yo. Por Doctor, la pues lisis si se dañaron las células, el potasio estaría aumentado. celular. Yo quisiera que me dijeran de otra forma. Listo, se dañaron. Lo que hubo una destrucción celular. Y al haber destrucción celular, ¿qué pasa? Se libera potasio. Y eso entonces el paciente
puede tener tendencia a hacer en el tiempo una hipercalemia, puede que no la haga. ¿Por qué no hará una hipercalemia de entrada en un principio ese paciente? ¿O por qué sí puede hacer una hipercalemia o por qué no puede hacer hipercalemia? Ah, esa está buena. Me gustó esta. No, mejor Dependiendo dicho. del estado Por el del equilibrio. ¿Cómo? Primero, ¿por qué puede hacer una hipercalemia ese paciente? ¿Por qué la puede hacer? Pues doctor, porque se están rompiendo las células y se liberan sus niveles de potasio en el líquido Bueno, listo, por extracelular. eso la puede hacer. Listo, correcto. Porque hay una lisis celular, se rompe la célula, se destruye y libera potasio, se acabó. Pero ¿por qué a veces no hace la hipercalemia? Por la secreción que se genera en el Porque al riñón, tener potasio elevado en el líquido extracelular, ¿qué va a pasar? ¿Qué se estimula? la aldosterona. Ah, se estimula la aldosterona. Y al estimularse la aldosterona se promueve ¿qué? La secreción de potasio y por eso la normaliza normalmente. Si no fuese así, no. Pero si el paciente producto de eso entra en falla renal, sí hace la hipercalemia porque está perdiendo la propiedad, está perdiendo, llamemos la propiedad, o está perdiendo la función de excretar potasio. Queda claro. Y ese paciente puede hacer una falla renal. ¿Por qué pasa una falla renal ese señor? Tan de malas como la canción de Don Darío. Tan de malas, muy de malas. Doctor, porque tuvo un trauma, ¿cierto? Puede tener algún tipo de disminución de la presión o del volumen y eso genera Bueno, puede hipoperfusión. ser, pero supuestamente, bueno, sí, puede tener algo de eso, pero solo tuvo escoriaciones. Para mañana se van leyendo rabdomiolisis y me cuentan de eso. Entonces, equilibrio interno, entonces tenemos claramente eso definido. Vean, aquí está. Factores, no me gusta la palabrita que meten, no me gusta, que introducen potasio en las células. Insulina, aldosterona, estimulante enérgico y alcalosis. Esos disminuyen el potasio a nivel del líquido extracelular y aumentan el potasio intracelular. Factores que liberan o que sacan potasio, deficiencia de insulina, deficiencia de aldosterona, acidosis, lisis celular, ejercicio extenuante, aumento del líquido extracelular. Queda claro. Esto que tienen al frente se llama equilibrio interno del potasio. Distribución del potasio en el y en el líquido y depende de factores que entren potasio o que saquen potasio. ¿Queda claro eso? Avanzo. Vea, aquí está, vea. La insulina aumenta la captación por las células. Entonces baja el potasio. Aumenta esa insulina, ¿qué va a ocurrir? Como aumenta la captación de potasio por parte de las células, entonces ¿qué va a hacer? Va a bajar el potasio. Se va a caer el potasio de alguna manera. ¿Y qué más va a ocurrir? Y se va a aumentar el potasio a nivel del líquido intracelular. Mire, me voy a adelantar con esto. Cuando uno consume alimentos, y en los alimentos que consume una dieta muy rica en potasio, consume mucho potasio, porque ese potasio no se eleva del todo. ¿Qué hará el organismo para que ese potasio en la dieta que usted consume no se eleva demasiado? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted consume, por ejemplo, le voy a decir, cuando usted consume una ensalada de frutas, en la ensalada de frutas hay cierta cantidad de potasio. De las frutas que usted conoce, ¿cuáles tienen mayor cantidad de potasio? El banano. El banano. También está en el banano, está parte en la pera. Y en muchos de los alimentos hay potasio. ¿Y por qué no se le sube tanto el potasio a usted? Usted consume tranquilamente y no se le sube el potasio. El páncreas libera más insulina para ingresar el ¿Y qué potasio. pasa con la insulina? Pues porque el Ingresa páncreas libera más potasio. insulina. Listo, por ahí vamos bien. Cuando consume la ensalada de frutas, ¿a usted qué se le eleva? El precio para Glucosa. pagar, La ¿cierto? glucosa. Se eleva lo que va a pagar. Bueno, ¿qué más? Si va a acompañar a alguna niña y ella es ávida, es que le gusta mucho la nutrición, pues, de aquella balanceada y en fin. Entonces consume una ensalada de frutas. Y usted le dice, ay, me da un miedo que se le suba el potasio. Ella le diría a usted, probablemente a mí me da miedo es cuando vaya a pagar la cuenta, pero bueno, listo.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Cuéntenme ahí. A mí Se me le da va la pena, pero vuelvo a lo mismo. glucosa. Yo quiero contextualizarles a ustedes con lo habitual, con lo que ustedes tienen que saber. Entonces, Pues si doctor, se consumen incrementan los niveles de glucosa. eso, y entonces, ¿qué pasa con los niveles de glucosa? Pues que Estimulan las células betas del páncreas para que liberen insulina. Y libera insulina, y entonces, ¿qué pasa con la insulina? Ingresan Ayuda a potasio. Ingresa el potasio. ¿Qué pasa con la insulina? Aumenta la Ayuda. captación de potasio por parte de las células. Entonces, de esa manera se equilibra a través de la parte, se equilibra la cantidad de potasio que usted probablemente ingirió. Y si ya es demasiado, entonces se va al equilibrio externo, ya se lo manda a la nefrona. Si la insulina no es capaz, se lo manda a la nefrona y la nefrona promueve excreción de potasio. ¿A través de qué mecanismo? Vamos a ver ahorita, a través de un mecanismo de activar un grupo de células que están a nivel del túbulo contorneado principal y que básicamente en el túbulo contorneado, en el túbulo cortical y en los colectores, que tiene que ver con el estímulo de células principales para que se aumente la secreción de potasio. Bueno, acá está, aldosterona. Entonces, la aldosterona, ¿qué tiene que ver? Básicamente, la aldosterona se estimula ¿cuándo? Pues yo tengo concentración alta de potasio y promueve la secreción de potasio en la orina. El estímulo beta-adrenérgico, entonces también hace que el potasio entre a la célula. La acidosis, ya lo dijeron, pero ¿de qué manera la acidosis? ¿Por qué la acidosis produce hipercalemia? Perdón, sí, ¿por qué la acidosis produce hipercalemia? Porque se aumenta la reabsorción de potasio para sacar los hidrogeniones. ¿Y pero por qué? La pregunta es, listo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la acidosis? En la acidosis, ¿qué suele ocurrir? El potasio está saliendo ¿de dónde? En la acidosis tenemos aumento de hidrogeniones, ¿cierto? Perfecto. Tenemos aumento de hidrogeniones y tenemos una bomba que es hidrogenión potasio. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Como hay muchos hidrogeniones, ¿qué hace la célula para deshacerse de los hidrogeniones como mecanismo tampón? Los ingresa a la célula. La célula es llena de cargas positivas. Llegó un nuevo visitante. Está llena. Entonces, hago el ejercicio que me doblo por acá para abajo y me demoro. Entonces, hidrogeniones. Entonces, acidosis, hidrogeniones. Hidrogeniones entran a la célula llena de muchas cargas positivas allá. Por las llegadas a los hidrogeniones. Entonces, ¿qué hacen? Sale el potasio. Entonces, hay un mecanismo intercambiador de hidrogeniones por potasio. Sale potasio de la célula y se aumenta el potasio celular en la mayoría de las acidosis. Pregunta, ¿por qué en las acidosis no siempre está elevado el potasio? ¿Qué hace el organismo para hablar de ese problemita? Aldosterona. Aumenta la aldosterona. Exactamente. ¿En qué pacientes eso no puede, en qué pacientes eso no funciona? Con falla renal. En los pacientes con falla renal. ¿Por qué? Porque no hay secreción de potasio. Ahí está la aldosterona, pero si no tiene, por eso si el paciente está en falla renal y está anúrico y no orina, no pierdan la plata en diuréticos. Esa platica se perdió. Si no orina, no hacemos nada. Usted necesita ir a Pereira. Listo, tiene la plata para ir a Pereira, pero no hay carro. No, pues nada, no se hizo nada, no puede ir. Lisis celular, ya lo dijimos. El ejercicio también libera potasio. Y la osmolaridad. Acuérdate que la osmolaridad, cuando la osmolaridad se aumenta, ¿qué suele pasar? Yo tengo una osmolaridad, óigase bien, si tengo una osmolaridad en el líquido extracelular aumentada, ¿qué suele pasar? ¿De dónde a dónde se desplaza el agua? De menor concentración a mayor De menor a mayor. Pero de menor a mayor, pero ¿de dónde a dónde? Si está aumentada en el líquido extracelular, ¿de dónde a dónde se desplaza el agua? El líquido intracelular. Del líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Y cuando se mueve el agua, arrastra el potasio. Entonces se aumenta, en teoría, el potasio en el líquido extracelular. Se aumenta el potasio en el líquido extracelular. Y entonces, ¿qué va a pasar con la secreción de potasio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque el potasio, esta que está apareciendo ahí, hay que aumentar la secreción de potasio.
Y recuerden que producto de esa misma situación de la osmolaridad, entonces se activa toda la cascada hormonal. Bueno, listo. Aquí está lo mismo que siempre hemos dicho, que eso ya lo hemos mencionado hasta la saciedad. Aquí la gráfica que les decía, bien bonita está, ¿cierto? Causa desplazamiento del potasio hacia el exterior de las células y desplazamiento de potasio. Ese es el equilibrio interno. Ahora sí hablemos. Mire, el manejo renal del potasio. Vamos a hablar de el equilibrio externo. La filtración, entonces, se filtra potasio, se reabsorbe y se secreta. Estos tres mecanismos que yo tengo acá, explican el equilibrio externo del potasio. ¿El potasio se filtra libremente? Claro. ¿Y por qué se puede filtrar libremente el potasio? Porque se encuentra elevado dentro de ¿Ah? la célula. ¿Por qué se filtra Tiene cargas libremente? positivas. Bueno, y también ¿por qué? Porque es que el No potasio pesa es mucho. libertino, está solo, el potasio no está herido a proteínas plasmáticas ni nada, entonces el hombre se filtra. Yo por eso me dejo filtro el potasio, se filtra. ¿Cuánto es la capacidad neta de filtración de potasio? Eh, 756.000 equivalentes por día. ¿Y de dónde lo sacó, hermano? Ahí Es que dice. aquí está la trampa. No, pero ¿qué me está sucediendo con la trampa ahí debajo? Entonces, cuando les pregunté por eso, la filtración neta es equivalente ¿a qué? A la concentración, obviamente, ¿por qué? Por la filtración glomerular, que son 180 litros por día. Entonces, da 756. Miren, una reducción en la filtración glomerular provoca una acumulación de potasio y una hiperpotasemia. ¿Cuándo se reduce la filtración glomerular? Pues cuando estamos en falla renal. Entonces el paciente de falla renal aumenta potasio y aumenta SO2. ¿Por qué razón? Porque la reducción de la filtración provoca una reducción también, obviamente, no en la filtración, sino una reducción en la secreción. Entonces aumenta el potasio. El 65% de la reducción del potasio ocurre en el túbulo proximal. Hay una reacción en la asa de Henle en la parte ascendente gruesa. A través de este mecanismo de transporte sodio-cloro. ¿Se lo conocen? La sodio potasio ATPase. ¿Sabe acá qué bonita esta gráfica? No, la voy a poner es grande. La voy a poner grande. Qué bonita, no. ¿Alguien quién me explica esta gráfica? Vea, explíquenmela, por favor, para yo no hablar tanto. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 67% del potasio. Correcto, listo. Sigue. Esta sigue circulando por acá. Por aquí tenemos la porción gruesa de la asa de Henle, la porción descendente delgada, la horquilla, porción ascendente delgada y porción gruesa de la asa de Henle. ¿Y qué pasa en la porción gruesa de la asa de Henle? Se reabsorbe Hay el un 20%. transportador sodio. Hay un Un transportador sodio. 20%. Pero ¿cómo es que uno puede excretar entre el 1% y el 110% de potasio? ¿De dónde sacamos ese 110? Depende Se cuánto vuelve. potasio haya en el. Resulta de que por aquí aparecen dos grupos de células. Miren que yo puedo tener una secreción variable de potasio. Se puede secretar potasio. Y al secretar potasio, eso va a explicar por qué se puede aumentar. ¿Por qué tú vas a tener una secreción de potasio mucho más elevada? Porque está secretando potasio. Se está secretando potasio acá. Aquí a este nivel existen dos grupos de células, que son las células principales y las células intercaladas. Las células principales se encargan básicamente de la secreción de potasio. Y de esa manera permiten regular la cantidad diaria de potasio. Lo que veíamos ahorita cuando yo ingiero 100 milivalentes de potasio, entonces esa secreción, repito, células principales y células intercaladas. Células principales, ¿dónde están localizadas? Están localizadas en la parte distal y en el túbulo colector cortical. ¿Qué hacen las células principales? Promueven la secreción de potasio. ¿Cuándo aparece? Cuando tengo un potasio elevado, entonces se activan las células principales y secreta potasio. Y tengo también entonces
unas células que se denominan células intercaladas. Esas células intercaladas hacen un efecto todo lo contrario que ya vamos a ver a continuación. Acá está, vea, este gráfico está muy bonito, ve. 56, el 35%, 491, secreción del 4% acá, 31 mil equivalentes por día. Esto más o menos permanece constante, estos dos mecanismos de acá. Estos mecanismos son los mecanismos más variables y están sujetos obviamente a concentraciones elevadas de potasio, es decir, la concentración final del potasio que se excreta en orina o la cantidad depende de lo que esté ocurriendo hacia este nivel, Básicamente por acción de células intercaladas, repito, células principales. Las células principales, ya lo hemos dicho y no lo vamos a repetir más, las células principales, ¿qué es lo que hacen? Secretan potasio. Secretan potasio. Y Esa es la reabsorben sodio. función más importante de las células principales, segregar potasio. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué mecanismo? ¿Qué hace de que se secrete potasio? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual las células principales secretan potasio? 6 bajito sodio y pues ella necesita. Sí, pero ¿cuál es el mecanismo? Por la aldosterona, estimula las células para que secreten Bueno, en parte, potasio y pero reabsorban sodio. el mecanismo fundamental de la secreción del potasio a nivel de las células principales está determinado ¿por qué razón? Por una Por la bomba estimulación de la necesidades del bomba cuerpo. sodio-potasio ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa, ustedes saben, en gran parte es la encargada de mantener una elevada concentración intracelular de potasio. Recuerden que en estado de reposo normalmente hay una cierta fuga de potasio hacia el líquido extracelular por los canales del potasio para impedir una concentración excesiva de potasio intracelular. Lo mismo que también ocurre en el estado de reposo, que hay un flujo pequeño de sodio al interior de la célula. Recuerden que la sodio-potasio ATPasa se encarga de facilitar la salida de ¿cuántos potasios de la célula? 2. ¿Y cuántos sodios sacan? Sodios. Ahí es 3 por 2. Recuerden que es en contragradiente. Normalmente el potasio se mueve del LIC al LEC y normalmente el sodio se mueve del LEC al LIC por carga eléctrica y por concentración. Cuando aparece la bomba trabaja todo lo contrario. Recuerden que la bomba es una bomba que consume energía, es transporte activo. Bueno, ahí nos va quedando pues esa parte entonces de alguna manera. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver con esa situación es lo siguiente. Ahora, ¿qué factores alteran la secreción de potasio? ¿Qué hace que se secrete potasio? Ya dijimos que hace que se secrete a partir de la bomba, pero ¿qué más hace que se secrete potasio? La aldosterona. La aldosterona y el gradiente electroquímico que hiciste entre la membrana luminal y la membrana vasolateral. Véala, qué bonita esta gráfica, vea. Ahí está todo dicho lo que les dije, vea. Facilito, muchachos. ¿Quién me explica esa gráfica, pues? A esa altura gráfica deben de hablar ustedes con ella. ¿Qué tal que aparezca en la evaluación esa gráfica? Y uno diga, a partir de la gráfica anterior, es cierto lo siguiente. Ay, ay, ay. Bueno, díganme, pues. Uno solo, a ver, muchachos. Arranquemos por Pues, por la... ejemplo, en las células intercaladas se ve el transportador potasio-hidrógeno, entonces sale hidrógeno y entra el potasio. ¿Ese qué tipo de transporte es, señorita? Es no sé si es un contratransporte. No, señorita. Transporte Triste, activo. triste me deja usted. Un transporte Cuando activo. usted vea el ATP, eso es transporte activo. Y mire que va en contra de gradiente, señorita. Mire, cuando usted está ahí en eso, se me perdió por acá, estaba ahí. Pero no se podría Dime. hablar de un transporte activo secundario. Transporte Pues activo es que secundario. cuando dije contratransporte, pues sí me hacía referencia al transporte activo, sino que pues lo nombré Bueno, como... bueno, se la vamos a valer. Pues listo, señorita. Sí, listo. Aceptado.
Entonces, mire lo que tenemos acá. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, por transporte activo se está desplazando la célula intercalada hacia la sangre, aquí en el intersticio hacia la sangre, el capilar peritubular, sodio, y está entrando potasio. ¿Qué va a ocurrir entonces con este potasio que está reingresando acá? Tenemos la posibilidad de que ese potasio se secrete. Se secreta, ¿quién lo hace? Ya dijimos, esa secreción se puede llevar a cabo Por un canal facilitador de la esa salida del secreción de sodio. potasio se lleva a cabo a través de las células principales que son las que secretan potasio. Miren ustedes, ¿qué tenemos aquí en la membrana vasolateral? Podemos tener entonces también otra bomba sodio, perdón, otra bomba transporte activo, también contra transporte entre hidrogenión y potasio. Estos hidrogeniones que se producen acá van, obviamente, a reabsorberse y se va a ingresar potasio aquí al interior. Este potasio que está ingresando acá al interior de la célula intercalada hace que el potasio aumente acá y se genere un gradiente importante. Se genera un gradiente importante para que tenga una desplazamiento de sodio desde la célula como tal hacia la sangre. Esto respecto a las células intercaladas. Entonces, las células intercaladas, ¿qué es lo que hacen? A diferencia de las células principales. Ellas reabsorben bicarbonato y secretan protones. Y a través de ese mecanismo que hacen las células intercaladas, lo que hacen las células Reabsorben intercaladas es reabsorber potasio. Entonces, las células principales, entonces vea, las principales secretan potasio, las principales secretan potasio. Un mecanismo, bomba sodio, potasio, ATPasa. Y las intercaladas, cuando tenemos una dieta pobre en potasio, lo que van a hacer básicamente acá, ¿qué es? Es reabsorber potasio. ¿Cómo reabsorbe potasio? Lo hace a través de una ATPasa. ¿Esa ATPasa cuál es? La hidrógeno, potasio, ATPasa, a través de esto. Cuando el potasio se concentra mucho aquí en la célula intercalada, se crea un gradiente de concentración importante, potasio elevado en su interior, y por eso se facilita la absorción. ¿A través de qué? De los canales de potasio, a través de un mecanismo de difusión que no requiere energía, porque el potasio está muy elevado acá y se recupera acá cuando está abajo. Vámonos para la célula principal para que terminemos ahí eso. Cuéntenme, pues, en la célula principal, cuéntenme, a ver. Ahí a través de la bomba sodio-potasio ATPasa se va a reabsorber sodio y secretar potasio. Secreta potasio. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Mire que aquí hay una cosa muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva a cabo ese proceso. Aquí se aumenta el potasio intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho potasio intracelular. Como hay demasiado potasio intracelular, el potasio se va a mover de la célula principal por la membrana vasolateral hacia el lumen y se puede excretar. Entonces, el potasio va a ir de esta manera. Para contrarrestar de alguna forma este proceso, hay un mecanismo que tiene que ver con la entrada de sodio al interior de la célula. Y ese sodio que entra acá, obviamente puede difundirse también aprovechando la cantidad de sodio presente. Conclusión, la célula principal, ¿cómo lleva a cabo su trabajo? Lo lleva a cabo con la célula principal lo que tiene que ver básicamente es con los mecanismos de secreción de potasio, pues obviamente depende, mire que la célula principal depende de la bomba sodio-potasio ATPasa, que se aumente el potasio acá y como hay tanto potasio aquí, se secrete hacia el lumen. ¿Queda más o menos claro lo que hay entre la célula principal y la célula intercalada o estamos perdidos, embolatados o no sabemos ni qué estamos haciendo? Bueno, listo. Entonces, finalmente, ¿quién regula la secreción de potasio? La secreción de potasio va a estar regulada por la concentración de potasio, depende de la aldosterona, depende del flujo tubular y de la concentración de ¿qué? De hidrogeniones. Eso tiene que ver con la parte de la secreción del potasio. Entonces, ya dijimos, para el caso de las células intercaladas, dependemos de las células de la bomba sodio, perdón, de la bomba hidrógeno potasio. Y para células principales,
Dependemos de la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué creen ustedes que estimule la secreción de potasio para células principales? ¿Qué estimula la secreción de potasio acá? La aldosterona. La aldosterona, ¿qué más? Para que se secrete potasio es porque el potasio es, dígame. Aumento de la concentración extracelular de potasio. Correcto. Y también, ¿qué más? El aumento del flujo tubular. Ahorita veríamos el aumento del flujo tubular. Por lo general, cuando el agua se mueve, arrastra potasio. Bueno. Listo. Acá está, ya lo dije, causas del desplazamiento del potasio, también ya lo dijimos. Aquí hablamos de la parte de la acidosis, lo mismo. Bueno. Terminemos entonces con lo siguiente, en general. Entonces tenemos como varios mecanismos interesantes con relación a esta parte. Pero resumamos eso en varias cosas que aquí están. Bueno. Entonces la acidosis metabólica aumenta la concentración de potasio. Entonces en la acidosis metabólica podemos tener hiperpotasemia. Listo. Sabemos que la hiperpotasemia no se perpetúa acá por la sencilla razón de que tenemos una estimulación de la aldosterona porque está el potasio aumentado, entonces ese potasio se regula de esa manera. Pero podemos tener una situación totalmente diferente en el caso de la alcalosis, en el cual tenemos tendencia a la hipopotasemia y obviamente la tendencia a la hipopotasemia está reflejada por lo que está ocurriendo con los hidrogeniones, ¿cierto? Entonces los hidrogeniones están saliendo, el potasio está entrando. ¿Cómo regula eso el organismo? Pues dependiendo del potasio que está en el LEC y obviamente de la aldosterona en gran parte y del flujo del agua. Son tres mecanismos importantes. Entonces, la concentración de potasio, la aldosterona, el flujo tubular y recuérdense que dependemos de la concentración de hidrogeniones. Es importante eso. Aquí lo acabamos de ver, dependemos de la concentración de hidrogeniones. Miren. Acá lo tenemos. Eso es un mecanismo importante, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la reabsorción del potasio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, yo me pregunto, en una hiperpotasemia, ¿qué mecanismos puedo utilizar con el objetivo básico de reducir el potasio en el líquido extracelular? Se los pongo de otra manera. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer ahí? Eliminarlo por la orina por las células principales. ¿Y cómo hago para eliminar las células principales? ¿Qué hago yo? Aumentando la aldosterona. Pero yo no, bueno, pero yo al paciente le puedo dar aldosterona. Yo no tengo forma de dar al paciente aldosterona. En el caso de la insulina. O sea, que le puedo colocar insulina. Listo. ¿Qué más? Le puedo dar diuréticos. Ah, lo puedo nebulizar con beta 2. Yo lo puedo nebulizar con beta 2, le puedo poner insulina. ¿Y qué más puedo hacer? Y le puedo poner de todas maneras, pues le puedo poner un diurético. Si responde, le puedo poner un diurético. Gracias. Le puedo poner un diurético para facilitar a cabo este proceso. Entonces le puedo poner un diurético. Hay una cosa que se llama solución polarizante, para que por favor la averigüen, la solución polarizante. Pero tengo otro problema muy serio. Cuando tengo una hiperpotasemia, tengo una alta tendencia a ¿qué? Una hiperpotasemia, tengo una alta tendencia a trastornos del ritmo cardíaco. Y entonces en esos casos, gracias, en esos casos yo le puedo colocar al paciente, que también se le coloca gluconato de calcio. ¿Cuál es la acción importante del gluconato de calcio en las hiperpotasemias? Les voy a dejar entonces varias cositas y mañana las vamos a mirar. ¿Cómo?
Como en la hiperpotasemia se despolariza la membrana, ese hace que antes baje el potencial de la membrana hiperpolarizando. Bueno, lo que hace es tratar de estabilizar la membrana para evitar que la membrana en un momento determinado pudiera pudiera perpetuarse más el estado de hiperpolarización. Entonces les dejo 4 preguntas. Primero, manejo de la hiperpotasemia. Segundo, la hiperpotasemia, ¿a qué conduce? ¿A taquicardias o a bradicardias? ¿Y por qué conduce a taquicardia? ¿Por qué conduce a bradicardias? Tercera pregunta. ¿Qué son las resinas de intercambio iónico en el manejo de la hiperpotasemia? Y la cuarta pregunta, se van a mirar efectos de la hiperpotasemia. ¿Cómo afecta el electrocardiograma la hiperpotasemia? ¿Cuáles son los cambios que se encuentran en qué tipo de ondas en la hiperpotasemia y a partir de qué momento aparece? Eso es lo que hay con relación a toda esa parte. Bueno, muchachos, por hoy los voy a dejar ahí para que les quede tiempito para ir a revisar, ir a trabajar esas cosas. Para mañana, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos? Mañana, entonces, ¿qué tenemos? Mañana creo que está mañana vamos a hablar de una sustancia importante, vamos a hablar de lo de la glucosa rápidamente, lo de la glucosa, vamos a hablar lo de la urea y del manejo que el organismo tiene de cationes y de aniones. ¿Listo? Mañana vamos a hablar de esa parte que creo que es importante. ¿Qué está pasando con la glucosa? Y vamos a hablar, porque eso es importante que lo tengan en cuenta, qué pasa con aniones y qué es lo que está pasando con los cationes, que eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y ya luego creo que nos vamos ya como acercando a una parte final importante que también considero que es importante que ustedes la tengan en cuenta, y es lo que tiene que ver con la parte pues como del manejo del estado de choque, la hemorragia. Y por último, no sé si la doctora les habló algo a ustedes relacionado con el manejo de la parte de los hidrogeniones por el riñón, con el equilibrio ácido-base. ¿Algo vieron de eso o no? ¿Sí? ¿Aló? Muchachos, ¿vieron algo de eso o no? Ella iba a dar la clase, pero no la pudo dar, entonces no hemos hablado de eso. Pero entonces, ¿que la de ella o qué? Sí, ella iba a dar la clase ella, pero no la pudo dar. Entonces, Para el manejo del equilibrio ácido-base por parte del riñón, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces yo simplemente lo menciono ahí por encima. Entonces mañana vamos a dedicarnos a hablar de eso, y ahí como que vamos poco a poco como que acercándonos ya a la parte esa como final. Entonces mañana hablamos, para que lean, de las preguntas que le tengo de hipercalemia. Vamos a hablar de la glucosa, de la urea, de las proteínas. Es decir, yo quiero que finalmente tengamos claros cómo maneja el riñón la glucosa, cómo maneja la urea, que es importante, cómo maneja el riñón las proteínas, cómo absorbe las proteínas, cómo maneja el riñón los aminoácidos, y finalmente vamos a mirar cómo maneja los cationes y los aniones, cuáles son los cationes y cuáles son los aniones que están presentes allí. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud, pregunta o punto de vista. Doctor, es que el parcial es el martes que sigue, después del lunes festivo. Correcto, sí, señor. Entonces, ¿hasta qué temas iríamos para ese parcial? Pues, muchachos, si a ustedes les parece, lo dejamos hasta el sodio, no incluimos potasio o incluimos potasio. Pues yo creo que hasta el sodio está bien, doctor. Pero Hasta el sodio. Igualmente le Entonces yo mañana les digo más o menos el listado de los temas. Listo. Para que lo revisen, que es un poquito extenso, muchachos. Les aconsejo, miren los cuadros, miren las gráficas, que les ayuda mucho, aparte de leer todo eso, y traten de ir teniendo cosas claras. Cosas claras, por ejemplo, sodio. Saco aparte todo lo del sodio y trabajo lo del sodio. ¿Me hago entender?
Flujo sanguíneo renal, sacó todo lo de flujo sanguíneo renal, sacó todo lo de filtración. ¿Sí me hago entender, muchachos? Doctor, Si dijeron que ustedes... hasta potasio. ¿Ah? En el grupo están diciendo que hasta potasio. Ah, pues eso lo definen ustedes. Sí, doctora, está potasio. Sí, porque mire que no es muy complejo lo de todo. Muchachos, las preguntas no van a ser tanto como de memoria. No es decir, ¿cuál es la concentración normal de potasio? No les voy a hacer eso. Van a ser con casitos y cositas para que traten como de explicarme. Me hago entender. Ojalá eso se pudiera hacer escrito, abierto, para yo conocer un poco más de ustedes, que me expliquen cosas. ¿Me hago entender? Esa es la intención. Yo lo que quiero saber es qué tanto han entendido todo esto. Entonces, como le digo, esa es la sugerencia que les doy. Cuando intenten a estudiar, separen cada cosa, que no les quede todo mezclado. Usted tenga, dijéramos, 4 hojitas donde está hablando de filtración, listo. Tengo 4 hojitas de hablo de filtración, 4 hojitas que hablo del sodio, 4 hojitas que hablo del potasio, por así decirlo, 4 hojitas que es que son muchas cosas. Esto es bastante extenso. Me parece que es bastante extenso. Y miren las gráficas, por favor. Listo, entonces así es, muchachos. Entonces mañana nos vemos, listo. Y las preguntas que les he dejado, que se las he planteado, no las echen en saco roto. No las echen en saco roto, por favor. Listo. Bueno, muchachos, les deseo un feliz día. Mañana nos vemos, ¿a qué horas? Mañana tenemos de 7 a 9 y tenemos de 9 a 10 lo de embriología, ¿cierto? Sí, doctor. Ya casi los dejo descansar, ya casi no nos vemos tanto. Bueno, muchachos, que pasen un buen día. Ojalá algo hayamos aprendido. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Gracias, a ustedes muy amables, muchachos. Muchas gracias.